Bien, buenas tardes, estudiantes de doctorado en recursos naturales. Hoy día voy a comentarles acerca de la clase que tenemos, ¿cierto? Sobre ecología de comunidades, que es básicamente una introducción a ecología comunitaria, conceptos básicos y fundamentales de eso, y además una breve también revisión acerca de las interacciones que ocurren también a nivel comunitario, que lo vamos a ver en una clase subsiguiente. Ok, bueno, ahí están un poco mis datos, ustedes ya me conocen, mi nombre es Andrés Fuentes, soy ecólogo de formación, estoy adscrito a la Facultad de Ciencias Agropecuarias Forestales de la UTRO y pertenezco al Departamento de Ciencias Forestales. Un poco para mostrarles lo que vamos a ver y cuándo, ¿cierto? La clase de este día jueves es Introducción a Ecología de Comunidades e Interacciones. El jueves subsiguiente, es decir, después del 21 de mayo, que el 21 de mayo es feriado, nos juntaríamos el 28, donde vamos a conversar acerca de disturbios, régimen de disturbios y de perturbaciones y sus mayores impactos en comunidades de plantas principalmente, en bosques, ¿ya? Nuestra tercera clase, nuestra tercera sesión, digamos, presencial o virtual, mejor dicho, va a ser una evaluación que vamos a tener respecto de estos temas que estamos conversando en la clase de comunidades. Y eso va a ser el 4 de junio, como sale ahí, ¿ya? ¿Cuál es la dinámica un poco de la clase y las evaluaciones? Que son las reglas generalmente que yo tengo en mis clases. Cuando las clases van a ser vía Zoom, la clase presencial, yo les voy dejando un video previamente grabado con las cosas más fundamentales y se las voy a dejar en campo virtual o en Drive para que lo puedan revisar. Vamos a tener lecturas de papers que yo les voy a ir asignando semana a semana, que de hecho ya les asigné 4 o 5 lecturas para esta semana que las dejé en campo virtual y también se les envía a su correo. Y ustedes van a tener que revisar esos tópicos, obviamente, ¿cierto? Discutir, presentar eventualmente. Importante ahí la fecha del primer examen o la primera prueba, digamos, parcial del curso es el 18 de junio, que es un día jueves. Ok, ¿cuál es la fundamental pregunta en ecología, a mi juicio, ¿ya? Desde el punto de vista comunitario? ¿Ya? Acuérdense que estamos en ecología de comunidad y básicamente vamos a circunscribir todo nuestro pensamiento, nuestra discusión en comunidades, ¿ya? Y quiero mostrarles este paper, que es un paper muy, muy famoso y ha sido de mucha influencia, ¿cierto?, a los ecólogos más modernos, de cuál es la pregunta fundamental en ecología, en comunidades, ¿ya? Esto fue hecho por el ecólogo George Hutchinson, ¿ya?, en el año 59, hartos años atrás. Ya está publicada en American Naturalist, un muy buen journal de ecología. Y básicamente la pregunta está ahí: ¿por qué hay tantos tipos distintos de animales? ¿Ya? Esa es la pregunta que Hutchinson se presentó. Bien, entonces Hutchinson se preguntó por qué hay tantos tipos de animales distintos. En un paper que era el homenaje a Santa Rosalia, un lugar muy diverso. Él se preguntó por animales, porque él es zoólogo, ¿ya? Pero esto aplica obviamente a bosques, a plantas, ¿cierto?, a todo tipo de organismos. ¿Por qué hay tanta diversidad finalmente de animales, plantas y organismos? ¿Ya? Y un poco esa es la pregunta fundamental en comunidades. ¿Por qué observamos la cantidad de especies que hay, ¿cierto?, diversas? ¿Y cuáles son los factores que determinan que haya tal diversidad en un lugar o en otro? Esa no es la pregunta única, ¿cierto? Probablemente, desde mi punto de vista, es una de las más fundamentales que hasta el día de hoy, ¿cierto?, impulsa que la ecología de comunidades siga siendo una ciencia que avanza rápidamente, ¿ya? Y que tiene por finalidad resolver en parte esas preguntas, ¿ya? Pero hay otras preguntas igual de importantes que tienen que ver con cuestiones más teóricas, cuestiones más evolutivas, cuestiones más aplicadas, etc. Entonces, hay un paper re interesante que de hecho lo vamos a revisar en detalle más adelante, que son estas, un grupo importante de investigadores, ecólogos que están ahí, todos sus nombres, ¿cierto? Identificaron estas 100 preguntas fundamentales en ecología, ¿ya? Que prácticamente de la primera, ¿cierto?, que vimos de Hutchinson, uno puede ir desmenuzando esto y muchas otras preguntas fundamentales, ¿ya? Y aquí hay una lista de 100
pregunta. Esto también está en el paper que les dejé para leer, para que le echen una mirada y lo puedan revisar con calma. Bien, entonces esas son las preguntas y las interrogantes que envuelven, ¿cierto? Todo el estudio comunitario, o gran parte del estudio comunitario. Y ahora vamos a empezar a estudiar y a revisar cuáles son las condiciones, ¿cierto? Y los recursos o los factores, ¿cierto? Tanto bióticos y abióticos, que van a ir determinando el ensamble y la diversidad de especies en un área determinada. Entonces vamos ahí, tenemos que los factores que van a ir determinando este ensamble, ¿cierto? Esta diversidad, son de dos tipos fundamentalmente. Factores bióticos, ¿ya? Donde básicamente son las interacciones entre organismos las que determinan, ¿cierto?, qué especies se encuentran y cuáles no. Y ahí tenemos interacciones intraespecíficas que se dan a nivel poblacional, ya probablemente eso lo vieron en la clase anterior de ecología de poblaciones, y las relaciones interespecíficas que se dan entre dos poblaciones distintas, ¿ya? Que las vamos a estudiar en particular en este módulo de comunidades. Esos son los factores bióticos, o sea, cómo los organismos interaccionan entre sí. Y los factores abióticos que están acá abajo corresponden básicamente a dos, que son las condiciones ambientales, ¿ya? Y los recursos disponibles, ¿ya? Para entenderlo de mejor forma, recurso es todo lo que nosotros podríamos o que los organismos pueden absorber y requieren para su desarrollo, llámese nutrientes, ¿cierto? Llámese, en este caso, agua, llámese también disponibilidad de alimentos, etc. Y las condiciones ambientales tienen que ver con fundamentalmente temperatura, humedad, pH, ¿cierto? Y todo lo que hace que un determinado hábitat o ambiente pueda o no albergar las especies, ¿ya? O los organismos. Y fíjense que en conjunto, tanto los factores bióticos como abióticos determinan cuál va a ser el nicho de los organismos o de una especie en particular, ¿ya? Y vamos a entrar en detalle acerca del nicho. El concepto de nicho es muy fundamental en comunidades, ¿ya? Y es un concepto a la vez también controversial, ¿ya? Porque no ha habido o todavía genera un cierto debate, ¿ya? Y no hay, ¿cierto?, una definición aceptada por todas las escuelas de ecología, sino que hay mucha todavía diferencia y genera harto debate, pero sin lugar a dudas es un concepto que es fundamental y que vamos a revisar aquí. Entonces, como les mencioné yo, es el conjunto de factores ambientales, pero también, ¿cierto?, bióticos que determinan la distribución de los organismos, ¿ya? Grinnell, en el año 1914, uno de los primeros que ya empezó a estudiar esto en nicho, lo definía como el hábitat, como la dimensión espacial y las adaptaciones en el comportamiento, por ejemplo, estrategia de evasión de depredadores. Luego vino Elton, en el año 24, en donde él definió, ¿cierto?, el nicho como un estatus de un organismo en su comunidad que indica de lo que se alimenta, por ejemplo, el nicho de larvas de rapaces. Vamos a ver luego más detalles de cómo se diferencian el nicho de Grinnell versus el nicho de Elton. Por ejemplo, Grinnell, él enfatiza que las adaptaciones fisiológicas y de comportamiento permiten que los organismos puedan responder a los factores limitantes. Entonces implica que el nicho es una característica del medio o más centrada en los factores abióticos, ¿ya? Y no tanto en los organismos. Y él también planteaba que por ende existían nichos vacíos y vacantes. Ahora, Elton hace cierto énfasis en la función de una especie dentro de una estructura trófica, por ejemplo. En este caso, las condiciones abióticas no son tomadas en cuenta y básicamente está más centrado en lo que es el rol, ¿cierto?, de un organismo dentro de una jerarquía trófica, ¿cierto?, como lo puede ser una cadena o una trama alimenticia. Entonces, él hablaba, por ejemplo, de los herbívoros, de los carnívoros, los productores, ¿ya? Eso tiene que ver con el nicho eltoniano. De hecho, aquí está la pirámide eltoniana, ya que ustedes probablemente conocen y han estudiado previamente, ¿ya? Y están ahí, ¿cierto?, definidos los productores primarios, consumidores primarios, consumidores secundarios, ¿cierto? Y así hasta los niveles más altos en esta pirámide. Y aquí está relacionado un poco con la energía y cómo la energía se va traspasando de un nivel al otro, ¿ya? Pero este tipo de organización, como nosotros lo conocemos típicamente, productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios, es lo que se refería a Elton.
en su concepto de nicho. Bueno, luego vino George Hutchinson, que fue el mismo que les presenté al principio con su paper del homenaje a Santa Rosalia el año 59. Y él, ¿cierto?, definió el nicho de una forma mucho más compleja al corresponder a la suma de todos los factores, tanto ambientales como bióticos, que afectan a una población o una especie en particular, ¿ya? Y que por lo tanto deberían explicar su distribución y cómo nosotros la observamos. Por lo tanto, el nicho corresponde a un hipervolumen, ¿cierto?, de n dimensiones. Por lo tanto, hay muchos factores que lo pueden influenciar, en donde los individuos sobreviven, crecen y se reproducen, ¿ya? Y que representa todos los factores ambientales y recursos disponibles, más cómo interactúan los organismos entre sí. Y aquí está un poco para representarlo gráficamente. El nicho es una propiedad del organismo, no del ambiente, pero sí también plantea que había nichos vacíos. Los nichos cambian y son mutables, es como que evolucionan y van cambiando dependiendo de las condiciones y los organismos que estén interactuando. Y el nicho se puede cuantificar, ya que las variables ambientales se pueden relacionar con el fitness o la adecuación biológica y se pueden representar gráficamente. Y aquí en el esquema se muestra, ¿cierto?, un gráfico en 3 dimensiones, donde está el desempeño ya de una especie en particular, dado, ¿cierto?, un eje de recursos que está acá, R2, y otro eje de recursos que es acá, R1, ¿cierto?, en el eje Y, en este caso, representado por W, correspondería al fitness. En este caso, el fitness, o la adecuación, o la maximización, ¿cierto?, del desempeño de esta especie dependería y tendría un óptimo dependiendo, ¿cierto?, de 2 recursos, ya que como se aprecia aquí en la figura. Ahora, si quisiéramos clasificar los nichos, ya de acuerdo a todo lo que nos ofreció anteriormente tanto Elton como Green y Hutchinson, finalmente esto recae en esta separación o clasificación de los nichos, que son el fundamental y el nicho realizado, como se muestra acá en la figura. En este caso tenemos 2 condiciones ambientales, ¿ya?, que es la humedad, por un lado, que está acá, y la temperatura, que está acá, ¿ya? Y tenemos un nicho fundamental, que está destacado en amarillo, y un nicho realizado, que está destacado en color verde. Fíjense un poco la diferencia. Fíjense que el nicho realizado, ¿cierto?, siempre es un subconjunto del nicho fundamental, ¿ya? Explicado de otra forma, el nicho potencial observado en este caso para la especie, ¿cierto?, que está 1 en este caso, sobre este eje de recursos R, fíjense que el nicho potencial siempre es más amplio, ¿ya? Y el nicho fundamental, nicho realizado, es más angosto, es un subconjunto de este nicho potencial o nicho fundamental, ¿ya? Aquí me equivoqué, aquí hay un error. Aquí tiene que ser nicho realizado, ¿ya? Esto es un error mío. Este es nicho potencial o nicho fundamental, y acá abajo es nicho realizado o nicho observado también. Para que eso es un error de tipografía, nada. Veamos un ejemplo. En este caso, este es el ejercicio, el experimento que hizo Joseph Connell hace muchos años atrás, donde él observó, ¿cierto?, cómo dos poblaciones de estos vernáculos, ¿cierto?, que eran Tamalus y Balanus, que son 2 especies de picoroco, ¿ya?, que viven en el intermareal rocoso. Él observó que Tamalus, que está pintado acá en color marrón, ¿cierto?, siempre se ubicaba en la zona más superior de este intermareal rocoso, ¿cierto? Y Balanus, que está pintado de color azul, está en la zona más baja, ya en contacto también con la marea. Entonces él observaba y él intuía, ¿cierto?, que la especie Tamalus, ¿cierto?, que está acá en color marrón, tenía propiedades que la hacían no soportar la humedad, y viceversa la especie Balanus, que está más bajo acá, sus condiciones eran que no podía resistir mucho la desecación, y por eso era que se separaban en este nicho. Bueno, ¿qué hizo Connell? Él removió, en un experimento realizado, él removió a Balanus, ¿ya?, del intermareal bajo, y observó
transcurrido un tiempo, Tamalus, ¿cierto?, empezó incluso a colonizar, ¿cierto?, y a ocupar parte del nicho que estaba ocupando Balanus originalmente. Entonces se dio cuenta que el nicho realizado, ¿cierto?, que estaba acá, ¿cierto?, se extendía bastante hacia un nicho fundamental que incluso se topaba, ¿cierto?, se solapaba con Balanus. Entonces, él observó, ¿cierto?, que el nicho fundamental de Tamalus era mucho más amplio que su nicho realizado. Entonces, ¿qué proceso en este caso estaba dando cuenta de esta separación o determinación del nicho para cada especie? ¿Ya? Esa es una pregunta que debemos resolver cuando nos juntemos a la clase. Pero hay procesos ecológicos que determinan eso. Ahora bien, conceptos asociados a los nichos y su clasificación está la amplitud de nicho, que es la variedad de recursos o hábitats, ¿cierto?, o condiciones ambientales que una especie utiliza. Está el solapamiento de nicho, que es el uso mutuo de recursos, donde, ¿cierto?, se traslapan dos especies y usan recursos en forma similar. Y está la partición de nicho, que es el grado de uso diferenciado, ¿cierto?, por parte de especies distintas para un determinado recurso, de modo que puedan coexistir. Y eso es súper importante y lo vamos a ver más adelante. Bien, el nicho, sobreposición de nicho, ¿cierto?, establece que en el ejemplo que estamos viendo aquí tenemos un eje de recursos R, ¿cierto?, aquí tenemos un fitness Q en este caso. Así que la amplitud del nicho de la especie 1, que está acá, ¿cierto?, que se encumbra hasta acá arriba, es relativamente estrecha en comparación a la amplitud, ¿cierto?, de la especie 2 que está acá más abajo. Fíjense ustedes, la amplitud de este nicho en la especie 1 es prácticamente la mitad de lo que es para la especie 2. ¿Ya? Esto ocurre y es muy común de observarlo, ¿cierto?, en comunidades ecológicas, y de allí viene la separación, por ejemplo, que ustedes deben conocer probablemente y han leído por ahí, que habla de las especies que son generalistas, de las especies que son que ocupan un nicho en particular, ¿ya? Hay especies que son generalistas, por ejemplo la especie 2, como tiene una amplitud de nicho mucho mayor, ¿cierto?, puede moverse y puede desarrollarse más o menos bien en un mayor eje, por lo tanto es más generalista, hay más condiciones ambientales a las que se puede adaptar, versus la especie 1, que es más acotada, ¿cierto?, tiene restricciones, por lo tanto una especie que tiene un nicho, ¿cierto?, y requerimientos mucho más específicos. Y el otro concepto es la partición de nicho, es cuando dos especies que ocupan ciertos recursos similares se diferencian en el uso de esos recursos. Y esto requiere contra importante en comunidades, porque es uno de los principios fundamentales que determinan la coexistencia y la alta diversidad de especies distintas, ¿cierto?, en una comunidad. Es decir, a través de este mecanismo de la partición de nicho, las especies son capaces de evitar la competencia, por ejemplo. ¿Ya? La competencia probablemente es de los factores más relevantes que determinan la estructura de una comunidad, ¿ya? Y cuando ocurren estos mecanismos de separación de nicho, no es otra cosa que es evitar la competencia, a modo de que las dos especies puedan coexistir y habitar en un lugar determinado. Un poco para explicar lo anterior, está este experimento que realizó Gauss en el año 34, en donde, si ustedes se fijan acá en este gráfico, el gráfico que está más arriba, él tenía dos poblaciones, ¿cierto?, dos especies de paramecios, que son estos organismos unicelulares, ¿ya?, que los puso a crecer separadamente en contenedores distintos, en un medio adecuado, ¿cierto?, y se puso a... Su experimento era de ponerlos a crecer o a desarrollarse en contenedores separados. Y cuando eso ocurría, cuando estaban en cultivos separados, Paramecium aurelia, que está en color, en un círculo negrito, y Paramecium caudatum, que es la otra especie que está en cuadraditos blancos, observó que sus tasas de crecimiento poblacional o sus densidades en el eje del tiempo que está acá, ¿cierto?, eran más o menos similares, ¿ya?
en el tiempo, ¿cierto? Y también en esa densidad que alcanzaban. Ahora, ¿qué hizo él? Él los mezcló. Tomó las dos poblaciones que estaban originalmente separadas, ¿cierto? Y las mezcló en un solo contenedor y las puso a competir. ¿Y qué observó él? Al cabo de 24 o 25 días, observó que al principio, ¿cierto? Ambas especies crecían más o menos similares. Luego hubo un despegue importante en el crecimiento de Paramecium caudatum, ¿cierto? Pero luego Caudatum empezó a decrecer, ¿cierto? Y a decaer su tasa de crecimiento poblacional hasta prácticamente llegar a cero, hasta prácticamente extinguirse en ese experimento. Contrario le pasó a Paramecium aurelia, ¿cierto? Que a pesar de tener una tasa creciendo un poquito más lenta al principio, fue consistente en el tiempo y finalmente fue la especie que se mantuvo, ¿ya? Entonces ahí viene el principio de exclusión competitiva, ¿ya? Que es cuando dos especies, ¿cierto?, están interactuando y una de ellas tiene, ¿cierto?, características o propiedades competitivas mayores, ¿ya? Por ejemplo, en adquisición de recursos, ¿ya? O en tasas de reproducción, la convierten en la especie dominante y por ende la especie subordinada o con menos aptitudes competitivas va a extinguirse y va a su población finalmente a llegar a cero. Y eso es lo que observó él en este experimento que demuestra este principio, ¿ya? Ahora, fíjense, lo importante de esto, y lo voy a dejar como pregunta para verlo en clase, a pesar de que Paramecium aurelia, ¿cierto?, ganó la competencia, entre comillas, ¿ya? Fíjense que la competencia también los afecta negativamente, por lo tanto la competencia es una interacción que es negativa y resulta negativa para las dos especies que están en competencia. Opuesto entonces a este principio de exclusión competitiva está la diferenciación de nicho que yo les comenté al principio. Este es un trabajo bien interesante, ilustrativo, por Levin y Hill-Ries-Lambers, que fue en el año 2010, en donde se muestra cómo, ¿cierto?, el principio de exclusión competitiva, ¿cierto?, se contrapone al principio de coexistencia, ¿ya? Y esto es importante y nos explica de buena forma por qué, ¿cierto?, podemos llegar a observar comunidades que tienen una alta diversidad. En el principio de exclusión competitiva, que está acá en el cuadro A, fíjense que tenemos aquí la abundancia de especies. En este caso tenemos dos especies modelos o teóricas, ¿cierto?, un ratón azul y un ratón rojo, ¿ya? Ambas especies, ¿cierto?, usan recursos similares, ¿ya? En este caso son granívoros, ¿cierto?, se alimentan de semillas, y el competidor superior, que en este caso es el ratón azul, ¿cierto? Fíjense que puede recolectar mayor cantidad de semillas, por lo tanto tiene mayor cantidad de recursos, más alimentos, se reproduce más, en comparación al competidor inferior, que es este ratón rojo, que tiene menos recursos o puede colectar menos recursos, por lo tanto, en el tiempo, fíjense que sus líneas o sus curvas de crecimiento poblacional, el competidor inferior baja y se extingue probablemente localmente, y el superior se mantiene, ¿ya? Y eso hace que en la comunidad que partió con dos especies, ¿cierto?, en el tiempo finalmente termine una especie dominando y la otra se extingue. Ahora, en contraposición a eso está este otro mecanismo que es muy importante, que se llama coexistencia. Eso es súper importante. Anótenlo y probablemente revisen mucho esto porque es súper relevante en comunidades, ¿ya? Y la coexistencia tiene que ver con esta separación del nicho, o partición del nicho que les comentaba anteriormente. En este caso tenemos un ejemplo similar, tenemos las mismas dos especies, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cierto?, ¿qué es lo que pasa? Que las especies usan los recursos en forma diferenciada, ¿ya? Si tuviéramos que diferenciarlos por tamaño, por ejemplo, ¿cierto? Esta especie, el ratón azul, ocupa semillas o frutos, lo que sea, ¿cierto?, de mayor tamaño o de una especie en particular o en un tiempo en particular, y este otro especie que está acá, que es este ratón rojo, ocupa distintamente los recursos, ya sea semillas, frutos más pequeños, de una especie distinta, ¿cierto?, o en otra época del año, ¿ya?
o incluso día versus noche. Hay organismos que se alimentan de día y otros que se alimentan de noche, y así evitan la competencia, y cuando eso ocurre, pueden coexistir, ¿ya? Y el sistema que partió con dos especies, ¿cierto? A través del mecanismo de coexistencia y partición de nicho, esas dos especies se mantienen estables en el tiempo, ¿ya? Y la comunidad se mantiene más diversa. Bien, lo que les voy a presentar ahora tiene que ver con la síntesis, ¿cierto?, de todas las teorías de nicho que habían ocurrido hasta la fecha, que incluyen, ¿cierto?, Grinnell, Elton, Hutchinson, y aquí viene Robert MacArthur, que es otro ecólogo ya más contemporáneo, que ¿cierto?, tomó todas las otras teorías, ¿cierto?, y produjo una teoría de nicho que se llama, que es la que hoy día una de las más aceptadas, ¿cierto?, y las hipótesis más fundamentales en ecología comunitaria, ¿cierto?, están enraizadas muy bien en esta teoría de nicho que propuso Robert MacArthur. Y el principal objetivo, ¿cierto?, de todos los modelos de nicho e hipótesis en ensambles comunitarios es explicar lo que sale aquí: cómo las especies pueden coexistir, ¿ya? Porque fundamentalmente cuando uno observa, ¿cierto?, una comunidad natural, me refiero a básicamente dominada por especies nativas, ¿cierto?, y propias de un lugar, lo que observa es un equilibrio, lo que observa generalmente es una alta diversidad, y no hay especies que, digamos, dominen, a no ser que sea un área muy perturbada, que tenga especies invasoras o algo así. Entonces, ¿cómo las especies pueden coexistir, ¿cierto?, y habitar en tiempo y espacio y permanecer allí? Entonces, una de las preguntas fundamentales que están, ¿cierto?, en esta teoría de nicho es que la competencia por recursos bióticos y abióticos es la principal fuerza, o el principal driver que modela los patrones observados en ecología comunitaria. Esa es una pregunta que todavía tiene mucha vigencia, muchas cosas de estas que aún no se saben, y que MacArthur finalmente las trajo a colación, digamos, y las empezó a desarrollar. Entonces, ¿cómo las distintas especies, por ejemplo, en este cuadro que está acá, que es una... que es una representación de distintas especies de aves, ¿cierto?, que usan recursos similares, pero de forma diferenciada. ¿Cómo las distintas especies de aves pueden coexistir en un mismo ambiente? Y esto un poco redunda en lo que hemos hablado anteriormente, de que en este caso, ¿cierto?, las distintas especies se alimentan, ¿cierto?, en este caso en el bosque, pero utilizan recursos en forma diferenciada, ¿cierto? Algunas especies forrajean en la parte más superior, otros forrajean en la parte más intermedia, otros forrajean en la parte más basal del bosque, que se lleva en el piso del bosque, otros forrajean muy temprano en la mañana, otros forrajean a mediodía, etc. Entonces, este uso diferenciado en tiempo y en espacio es lo que determina este principio de coexistencia, y que las 5 especies puedan coexistir en un hábitat similar, en donde los recursos son limitados, ¿ya? Esa es la principal, digamos, realidad que las comunidades tienen que enfrentarse, que los recursos son limitados. Ustedes vieron anteriormente en la clase de ecología de poblaciones y los modelos de crecimiento poblacional. Uno de los modelos que hay es el modelo de crecimiento exponencial, que tiene varios supuestos, y entre uno de sus supuestos está que los recursos son ilimitados. Bueno, lógicamente, cuando uno enfrenta esto con la realidad, se encuentra que los recursos son limitados, ¿ya? No alcanzan para todos, y la coexistencia nos muestra que el uso diferenciado, ¿cierto?, de estos recursos puede hacer que tengamos una mayor diversidad. Este otro paper que yo también les coloqué en el campus virtual y se los envié por correo, que es de Peter Chisholm, del año 2000, eso habla de los mecanismos, ¿cierto?, para la mantención de la diversidad de especies. Este es un paper súper relevante, muy, muy bueno, que nos explica muy bien cómo, ¿cierto?, las comunidades se mantienen en su diversidad. ¿Y cuál es el principal mensaje? Es sobre la coexistencia, ¿ya? Cuando no existe este traslape de nichos, ¿cierto?, entre la especie A, por ejemplo, y la especie B, ¿cierto?, la coexistencia es posible. O sea, cuando no existe la competencia directa por recursos, ¿cierto?, la coexistencia es posible. Por eso que la partición del nicho es fundamental. En este caso, la especie A
¿cierto? Usa sus recursos acá, la especie B acá, y no existe este traslape que involucra competencia. La competencia indefectiblemente siempre va a afectar a las dos especies que están compitiendo, y puede que una se vea más afectada que la otra y finalmente se extinga localmente. ¿Ya? Como ejemplo quiero mostrarles acá un trabajo relativamente nuevo, bueno, ya no es tan nuevo, en realidad en 2010, en donde se muestra cómo, ¿cierto?, dos especies que habitan, ¿cierto?, en planicies en Estados Unidos y que dependen obviamente de los nutrientes del suelo para poder establecerse y desarrollarse, cómo a través de la partición del nicho es posible que estas ¿cierto?, praderas mantengan una alta diversidad de especies. ¿Ya? Aquí el nicho es el uso del nitrógeno. ¿Ya? El nitrógeno, ustedes saben, en conjunto con el fósforo, es fundamental para el desarrollo de las plantas. ¿Ya? Sin nitrógeno no hay plantas, y sin plantas prácticamente no tenemos nada, ya que son la base, ¿cierto?, de la productividad a escala global. Por lo tanto, el nitrógeno es fundamental. Bueno, las plantas necesitan nitrógeno y en algunos ambientes el nitrógeno es escaso. Y cuando es escaso, ¿cómo hacer que esa diversidad de plantas se mantenga? Este trabajo muestra, ¿cierto?, cómo dos especies de plantas, en este caso una Carex y la otra Vaccinium, utilizan el nitrógeno en forma diferenciada para poder coexistir en esta área que es limitante el nitrógeno. Entonces tenemos que Carex utiliza, ¿cierto?, un poco, ¿cierto?, nitrato, utiliza un poquito más también la forma de amonio, y en mayor proporción la absorción de nitrógeno para Carex está dada mediante glicina, ¿ya?, que es un aminoácido, que también es nitrogenado obviamente. Entonces, usa glicina fundamentalmente para suplir su demanda de nitrógeno, versus que Vaccinium prácticamente no usa glicina, y todo su nitrógeno lo absorbe en forma de nitrato y amonio. Entonces, esa diferenciación fisiológica, ¿ya?, y que se traduce en que toman el nitrógeno de distintas fuentes, hace que estas dos especies de plantas, ¿cierto?, puedan utilizar nitrógeno en forma diferenciada y poder coexistir en este ambiente. La última diapo que les quiero mostrar en esta primera patita, para no ser tan largo el video, es un poco acerca de cuáles son los filtros o las restricciones, ¿cierto?, que existen en la comunidad para que las especies se puedan ir estructurando, ¿cierto?, y desarrollando en un ambiente determinado, que tiene que ver con la coexistencia, la teoría de coexistencia como hemos planteado. Entonces el ensamble comunitario, que no es otra cosa que el pool de especies, ¿cierto?, que llega a una comunidad y que conforma una comunidad ecológica, hay varias como barreras o filtros que las especies tienen que sobrepasar a fin de poder establecerse. Una de esas cuestiones fundamentales, ¿cierto?, es, y que depende, obviamente, depende de las especies que tengamos, del pool de especies que hay en una región, ¿ya? Luego vienen, ¿cierto?, barreras o filtros que tienen que ver con la dispersión. Aquellas especies que tengan una mayor capacidad de dispersión por diversos mecanismos, ¿cierto?, van a tener más posibilidades de que sus propágulos lleguen más lejos, ¿cierto?, y en mayor cantidad, y puedan, por ejemplo, tener una abundancia mayor probable, ¿ya? Luego tienes filtros ambientales, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura, la humedad, ¿cierto? Tienes, por ejemplo, barreras infranqueables como zonas muy áridas o montañas muy altas, ¿ya? Esos son otros filtros, ¿cierto?, y barreras que van a impedir que algunas especies puedan pasarlas, ¿cierto?, y que otras puedan adaptarse a esas condiciones. Luego tenemos las barreras bióticas, ¿ya?, que en realidad tienen que ver con las interacciones, ¿ya? Especies que puedan, ¿cierto?, o que tengan, por ejemplo, que tengan competencia muy fuerte, una especie va a poder establecerse y la otra probablemente no se va a establecer porque la competencia es muy fuerte. Y luego tenemos, ¿cierto?, interacciones que pueden ser incluso mutualistas o también pueden ser de facilitación y que hacen también que se mantengan estas comunidades en un equilibrio. Entonces la teoría de la coexistencia tiene que ver con esto, ¿ya? Cómo, ¿cierto?, interactúan los organismos consigo mismos, ¿cierto?, pero también con las distintas barreras que pueden ser ambientales, ¿ya?